La situación de la infancia en México tiene desafíos persistentes en áreas claves como la educación, la salud y el bienestar. Y es que enfrentan pobreza, malnutrición, problemas de acceso a la educación y servicios de salud. UNICEF destaca que hay altos índices de desnutrición. 1 de cada 10 niños menores de 5 años presenta desnutrición crónica, mientras que 1 de cada 3 de 6 a 11 años tiene sobrepeso u obesidad. Casi la mitad de los niños en México son pobres. En su primera infancia enfrentan pobreza y carencias sociales. Se estima que 3.2 millones de niños mexicanos trabajan y más de la mitad de estos lo hacen sin recibir ingreso alguno y bajo riesgo en ocupaciones no permitidas o quehaceres domésticos inadecuados. Juan Martín Pérez García es coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe y dice que en México solo 2 de cada 10 niños tienen sus derechos garantizados. Solo el 20% de ellos y ellas tienen todos sus derechos garantizados. 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes viven todavía violencia en casa, digamos entre comillas con fines educativos. Y tenemos al 60% de esta población infantil sin garantía de servicios de salud. Y en eso coincide Pedro Daniel Martínez Sierra, es académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Sin embargo, en el caso específico de quienes están sufriendo y están padeciendo esta falta de acceso a estos servicios, paradójicamente son las niñas y los niños quienes se encuentran en primera infancia. Por darte un dato, en el caso del tema de vacunación, solo el 70% tiene acceso a esta vacuna, a la vacuna del sarampión. Ambos especialistas coinciden en que la mayoría de las niñas y niños en México asisten a la escuela. Sin embargo, la calidad del aprendizaje sigue siendo una preocupación. Según UNICEF, 8 de cada 10 estudiantes de sexto de primaria no alcanzan los logros esperados en lenguaje y comunicación. Además, casi 3 de cada 10 adolescentes entre 15 y 17 años están fuera de la escuela, lo que refleja una alta tasa de deserción escolar en la educación media superior. En el caso de los niños migrantes, aunque la legislación garantiza su derecho a la educación sin necesidad de documentos, en la práctica enfrentan obstáculos significativos. Se sabe que el 63% del personal educativo en estados con alto flujo migratorio desconoce estas disposiciones, lo que dificulta la inscripción y permanencia de estos niños en las escuelas. En materia de salud, las proyecciones son poco alentadoras porque se estima que para 2035 el 56% de la niñez mexicana podría padecer sobrepeso, lo que representa un grave problema de salud pública. La salud mental también es un tema prioritario. La pandemia de COVID-19 exacerbó los problemas emocionales entre niños y adolescentes. Estudios indican que una proporción significativa de adolescentes presenta síntomas depresivos como tristeza, ansiedad y trastornos del sueño que afectan su vida diaria y la de sus familias. Y al hablar de bienestar, los niños están en los niveles más bajos de pobreza y con una desigualdad que se agudiza. Y la situación es aún más crítica entre la población indígena, donde el 91% de los niños se encuentra en situación de pobreza. Y también tendríamos que colocar atención principal en lo que está sucediendo en algunos estados de alta marginalidad, como es Guerrero, como es Oaxaca, como es Chiapas, donde también tenemos una serie de problemáticas respecto al acceso. La pobreza menstrual es otro desafío que afecta el bienestar y la educación de las niñas. En 17 estados del país no existe legislación que garantice una menstruación digna en las escuelas, lo que lleva al 43% de las niñas a preferir no asistir a clases durante su periodo. Y la conclusión que hacen ambos especialistas es que la infancia en México continúa enfrentando desafíos significativos, por lo que es fundamental fortalecer las estrategias existentes y garantizar su implementación efectiva para asegurar que todos los niños y niñas en México puedan desarrollar su máximo potencial en un entorno seguro y equitativo. Soy Laura Cardoso Tierra y esto es La Mujer Actual.
violencia contra niños, niñas y adolescentes en México es una problemática que persiste y afecta profundamente su desarrollo y bienestar. La familia es el primer escenario donde se gesta la violencia y donde el maltrato se ha naturalizado y normalizado. Y es que es ahí donde la disciplina se confunde y se convierte en una crianza negativa a base de coscorrones, pellizcos y golpes que en ocasiones deriva hasta en abuso sexual. En México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han sido sometidos a métodos de disciplina violentos por parte de padres, madres, cuidadores o maestros. Y así lo explica Pedro Daniel Martínez, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Se ha naturalizado la violencia al interior de las familias y esto es algo altamente alarmante. ¿Por qué? Porque se cree que la forma de educar a los niños y a las niñas es a través de la violencia. Y estas violencias generan huellas imborrables en la vida de las niñas, los niños y los adolescentes. Explica que estas prácticas, que incluyen castigos físicos y agresiones verbales, son comúnmente justificadas como formas de corrección, sin considerar el impacto negativo que tienen en el desarrollo y autoestima de los menores. Por ejemplo, disciplinas como la psicología no han logrado dimensionar cuál es el nivel de impacto que puede tener el hecho de que un grupo de esta población tenga estas afectaciones en primeras etapas de su vida y por lo tanto, esto se puede ver reflejado en etapas posteriores. Y esa violencia escala a la escuela y los espacios públicos. Los centros escolares, que deberían ser espacios seguros, también son escenarios de violencia. Y en el caso de las niñas y adolescentes, enfrentan riesgos adicionales debido a su género, incluyendo acoso, abuso sexual y discriminación. Sobre ese riesgo habla Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe. Pero quizás uno de los temas más graves que enfrentan niños y niñas es la violencia. No solamente la de casa, con 6 de cada 10 que viven violencia en casa, sino que se ha incrementado después de la pandemia el abuso sexual en un 50%. Además, agrega, la presencia de grupos delictivos en algunas comunidades ha llevado al reclutamiento forzado de menores, exponiéndolos a situaciones de violencia extrema. Cada día son asesinados 7 niños y niñas en este país. Cada día tenemos 20 reportes de desaparición. Y en el acumulado tenemos 17,600 niños y niñas desaparecidos